Portugal le ganó 2-1 a Croacia y clasificó a los octavos de final. En un partido donde, bueno, el primer tiempo no nos dejó tanto, fue un poco más planchado. Bueno, ahora vamos a analizar. Pero el segundo tiempo fue una locura. Una locura el segundo tiempo, fue magnífico. Un segundo tiempo que la verdad pasaron cosas increíbles, increíbles, y fue, bueno, terminó siendo un gran partido, que de esos que no le podés sacar la vista, a la tele. Un partidazo terminó siendo, que bueno, Portugal empieza el partido contra Croacia, un encuentro que ya en 16avos de final, ya Portugal no arranca con un rival fácil, porque arranca con Croacia, un rival que siempre te da pelea, un rival duro, la verdad, que bueno, quedó segunda en su grupo, así como Portugal, con lo mismo, Portugal segundo, Croacia segundo, Inglaterra le ganó a Croacia, y Portugal, bueno, empató con Colombia, pero empató con Congo, y Colombia le terminó ganando el grupo, pero un duelo ya parejo y ya lindo, uno de los más parejos y uno de los más atractivos de 16avos de final, yo creo, ya que, bueno, son dos selecciones que, bueno, Croacia, la verdad sorprende Croacia en mundiales, A mí, no particularmente en este mundial, porque no tuvo el mejor mundial, pero Croacia en mundiales es muy bueno, tiene muy buenos números, porque imagínense que tiene 7 mundiales jugados, y 3 podios tiene Croacia. El del 98, su primer mundial oficial, después de la separación, ¿no? De que, bueno, después de que Croacia sea un país independiente, de que se separe, ¿no? Después, imagínense, Yugoslavia antes era una super selección. Bueno, se desprendió Croacia, que terminó siendo la mejor de las que se desprendió de ahí. Que bueno, tiene 3 podios. Francia 98, el primer mundial que juega, ya empieza con un podio. Tercer puesto con Zucker como figura y goleador del mundial, con 6 goles. Después Rusia 2018, el mejor mundial quizá de Croacia, donde puede llegar a la final, y la perdió con Francia 4-2, donde bueno, Francia fue bastante superior. Y bueno, Qatar 2022, que sorprendió, que pudo mantener un buen rendimiento en el mundial, después de lo que había sido el segundo puesto en Rusia 2018, pudo mantener el podio, quedó en tercer puesto ganándole a Marruecos, la sorpresa del mundial, y bueno, perdiendo con la campeona, así que hay que decir que hizo un gran mundial 2022 Croacia también, que pudo mantener su nivel. Bueno, en este partido, que bueno, Portugal llega a hacer una fase de grupos, para mí, no tan buena quizás la fase de grupos, porque empató contra Congo en un comienzo, comenzó con un tropiezo. Después Colombia jugó mejor en el duelo final y le anularon un gol ahí que para mí no era, o sea, un piecito. Entonces, para mí, Portugal hizo una no muy buena fase de grupo, no sé si es mala, pero no muy buena, porque bueno, solo pudo ganar un partido, que fue por esa goleada, con Uzbekistán 5-0, que lo ganó de forma contundente, pero los otros partidos dejó bastante que decía. Y hay una pregunta, ¿es Portugal candidata? Porque Portugal al Mundial llega como candidata, pero ¿realmente es una candidata a ganar el Mundial? Les mando un saludo a todos los que están en el stream, en el chat, saludan. Y bueno, estamos acá. No se olviden de seguirme en YouTube y en mis redes sociales. Pero Portugal es candidata porque, no sé, a mí me parece que Portugal no mostró lo que tenía que mostrar. Si quería mostrarle al mundo que era candidata, no lo mostró. La verdad, no lo mostró.
a mí me parece una selección que tiene algunas cosas que me hacen decir, esta no es una selección candidata. Esta no es una selección candidata. Porque hay bastantes selecciones que están mejor, que jugaron mejor, como por ejemplo Argentina, España y Francia, que para mí son las 3 máximas candidatas. Colombia está mejor. Inglaterra te digo que puede estar mejor. Ayer Croacia les hizo un repartido y para mí era Croacia no mereció ayer perder. No mereció perder. Merecía irse a la larga de Croacia. Por eso el gol del final ahí, que lo anulan después, vamos a hablar de eso, es injusto para mí. Pero bueno, a mí me parece que Portugal ganó un partido bien, que fue el de Uzbekistán, que bueno, también es una selección muy menor y que no mostró nada en el Mundial. Pero los otros 3 partidos le costó. El partido de ayer le costó. El otro día con Colombia jugó mejor. Y encima Colombia jugó con los 2 laterales suplentes. Después el partido contra Congo, ni hablar que fue el peor de todos. O sea, a mí me parece que Portugal hasta ahora no está demostrando que es candidata, no está demostrando por qué podría llegar a pelearle a España. A España, porque ahora en octavo de final le toca a España y encima a Portugal, al quedar segunda en el grupo, le tocó un camino dificilísimo. Si quedaba primero en el grupo, si quedaba primero en su grupo como quedó Colombia, le toca un camino un poco mejor, un poco más accesible, como le tocó a Colombia. Y podía haber un hipotético cruce en cuarto de final con Argentina. Pero al quedar segunda en el grupo, eso lo complicó muchísimo. Porque Croacia, España, y si pasa contra España, cosa que no creo, podría jugar o con Bélgica, Estados Unidos, y si pasa ahí con Francia o Paraguay. Habrá que ver cómo le va a Paraguay con Francia, pero un camino dificilísimo. Y bueno, también a mí me gusta eso, que le haya tocado un camino muy difícil, porque eso nos va a permitir ver si realmente está Portugal para hacer algo en este mundial, para quedar entre los mejores 4, para pelearle a las elecciones candidatas de verdad, o no. Porque para mí, si ahora Portugal pierde con España haciendo un partido irregular, para mí, yo te puedo llegar a decir que es un mundial de Portugal de 2 estrellas. Calificándolo con 5 estrellas, ponele 2 estrellas yo le doy, porque no solo pudo ganar un partido con autoridad. Los demás les costó todos. Y bueno, 2 empates. Y bueno, contándonos esta hipotética derrota con España, que para mí España, con lo que demostró contra Austria, que lo goleó 3-0, a mí me parece que España le va a ganar a Portugal sin demasiados problemas. Va a ser un lindo partido, pero yo creo que si España juega bien y juega al fútbol que viene jugando, a mí me parece que le va a ganar sin problemas. Bueno, después vamos a hablar también del partido de España, porque quiero hacer mi comentario. Pero acá preguntan en el chat, ¿por qué salió Ronaldo? A mí me parece que, bueno, Ronaldo sale porque ya se lo notaba cansado ya en el segundo tiempo. Ya se lo notaba cansado, ya había jugado, bueno, 80, lo sacan al minuto 80, ya se lo notaba cansado. No estaba teniendo tanta incidencia en el juego. Pero es verdad que después Portugal se quedó sin esa referencia. Después aparece Gonzalo Ramos y aparece espectacular, con un gol, con todo. Pero se quedó sin esa referencia Portugal. Al principio se podía ver eso. Después aparece Gonzalo Ramos, que entró, hizo, la verdad, lo poco que hizo lo hizo muy bien. Pero también después, si Portugal se iba a largue, que era lo que me decía que pase, sin Ronaldo, viste, como que iban a quedar raras las cosas, porque si se va a tanda de penales no lo tenés a ver que patee el penal, y después en el alargue no lo tenés tampoco. Entonces bueno, fue una, pero quedó bien el cambio. 0 candidata dicen ahí. Y la verdad, Portugal, o sea, ahora para
demostrarnos que está para hacer algo en este mundial, tiene que ganar la España. Si no, es como que va a seguir haciendo va a terminar haciendo un flojo mundial. Pero bueno, el primer tiempo en este partido fue básicamente más monótono. Fue monótono porque pasó lo mismo. Se jugó en una mitad de cancha y en la otra no. Portugal tuvo la pelota todo el primer tiempo. La movió. Croacia, que apostó por hacer un partido más de replegar, con un bloque defensivo bajo y esperarlo. Y que de hecho después en el segundo tiempo cambia esta postura y le va muchísimo mejor a Croacia y mereció ganarlo. A Croacia ayer le anularon 3 goles. 3 goles le anularon a Croacia. Una barbaridad. Y uno ya dice, yo me canso del offside ya. En serio, ayer me hinchó las pelotas el offside. Le anularon un gol a Ronaldo y le anularon 3 o 2 o 3 a Croacia. O sea, es un montón de goles. 4 goles por offside, 4 goles por offside. La verdad, ayer fue un partido que podría haber salido 3-2. 3-2 para Croacia. 2-2. Como se termina dando el último gol. Pero bueno, el offside que cagó todos los goles. Encima todos se anularon por offside. Pero bueno, el primer tiempo donde Portugal, como ya dije, tiene la pelota y no puede encontrar tantos espacios. La verdad, lo que planteó Croacia jugó bien los dos tiempos. Porque en el primero planteó el partido así y lo planteó y lo hizo bien así, digamos, bien. Porque Portugal no encontraba a Ronaldo como referencia, que en el primer tiempo no tuvo incidencia casi. O sea, le costó aparecer, solo un remate que fue ese de tiro libre. Y creo que ninguno más. Le costó aparecer a Cristiano. Después no lo pudieron encontrar a Bruno Fernández, que no pudo armar el juego, siempre marcado. De hecho, la chance más clara de Portugal en el primer tiempo fue esa, una de Bruno Fernández, pero fue casi la única donde lo encontraron. Le costó llegar, rematar. Fue un partido que Portugal no le podía encontrar la vuelta. Y se veía. Y por eso. Y ahí en el segundo tiempo Croacia dijo, y bueno, pero si seguimos jugando así, habrá dicho el DT, porque quizás Croacia quería tener situaciones de contra, pero no las tuvo muy pocas, solo ese cabezazo de Budimir. Pero entonces Croacia al segundo tiempo sale a hacer un partido más de salir. Ya no apuesta más por esto que dije de replegar, bloque defensivo bajo. Sale a plantearle juego a Portugal, a tener chances. Y de hecho, para mí, Croacia tuvo mejores momentos en el segundo tiempo que Portugal. Hubo algunos momentos de Croacia estuvo bastante mejor. Hubo un momento que directamente, no sé cómo, no entró la pelota. Ayer la pelota estuvo mala con Croacia y por eso se quedaron afuera. Y por eso también después eso te da muchísima bronca, porque ayer Croacia no merecía perder en los 90. Después del cómo jugó el segundo tiempo, me parece que merecía más. Pero bueno, así es el fútbol. Qué cambiante que fue el partido ayer. Porque en el primer tiempo cambió completamente del primer tiempo al segundo tiempo. Incluso en el primer tiempo solo hubo muy pocas chances. Incluso te digo que en los primeros 10 minutos del segundo tiempo hubo más chances claras que en todo el primer tiempo. En la primera parte solo hubo ese cabezazo de Renato Veiga, que hizo un buen partido y le costó por arriba marcarlo a Croacia, que bueno, es muy alto, mide 1,90 Renato Veiga. Y bueno, esa chance de Bruno Fernández que la tapa bien Livakovic y que bueno, después bloquean ahí el tiro. Pero después el segundo tiempo
muy cambiante, como dije, el partido cambió muchísimo. Porque pasó a ser un partido completamente diferente. Donde Croacia le empezó a plantear, donde consigue el gol rápido, tempranito, en el segundo tiempo. Golazo, golazo de Perisic, porque como la armaron la jugada, me gustó mucho el gol. Buen centro de Stanisic, creo que le tira el centro. Y bueno, Perisic que controla también. Para mí, no sé si sale también el arquero, porque sale como la chica, pero en realidad no la chica. Eso no puede ser gol. A mí me parece que eso no puede ser gol. Controla Perisic y como que ni siquiera está perfilado para el arco. Tiene que meter como una media vuelta para pegarle. Está perfilado, no está perfilado para el arco, entonces no puede ser gol eso. No puede pegarle sin mirar el arco y que sea gol. Ahí como que, no sé, está raro cómo sale el arquero. Porque pasa la pelota ahí, no sé si le pasa por el caño o por el costado y es gol. Me dio pena Modric, y bueno, fue como robar a un jubilado. Y bueno, a mí bastante robo ese partido, dicen por ahí. Y el último gol a mí me deja dudas. Se define por un chip el último gol. Un chip dejó afuera a Croacia. Un chip que, bueno, miren la tecnología que hay hoy en día. Un chip en la pelota dijo, porque bueno, había que ver si la pelota la tocó Pasalic o Matanovic, no sé si quién la cabeceó o quién se estaba viendo si la cabeceó. Si la tocaba, era offside de Matanovic, porque era como darle un pase y estaba en offside. Y si no la había tocado Pasalic, no era offside, pero bueno, el chip de la pelota le hizo muestran una camarita del sensor y hace así, y bueno, terminaron cobrando offside de Matanovic, por lo tanto el gol de Josko Bardiol no valió. Un robo ese, dicen ahí. Y bueno, lo que pasa es que también la gente necesita ver para creer y no le alcanza con ver un cuadrito así que muestre una línea recta y que haga así, y no alcanza eso, no alcanza. Pero bueno, qué sé yo, también hay que ver, pero es verdad que para muchos es una polémica. Pero el mete gol Croacia y yo digo, ¿y si se queda fuera Portugal? Porque la verdad pienso ahí, pues no viene haciendo un buen mundial, está más o menos, Croacia ya les había puesto en ventaja, ojo, pero el partido otra vez cambiante, y al principio del segundo tiempo lo empezó a dominar Croacia, pero después en un momento lo empieza a dominar Portugal. Tiene el travesaño ese de Rafael Leao, que para mí jugó un buen partido porque hizo la asistencia definitiva. Y también, bueno, ¿cómo se llama? Hizo un buen partido, digamos. Y bueno, eso lo redondeó con la asistencia del final, que fue un gran centro. Y bueno, ahí tiene ese travesaño. Rafael Leao, travesaño, rompió el caño. Después de eso, Portugal empieza a tener chance. Y bueno, en una pelota parada, en un córner, en un tiro de esquina donde lo ejecutan, la mandan al centro del área ahí. Y le terminan cometiendo falta a Renato Veiga. Lo agarran, lo abrazan así de la cintura. No sé si lo hizo Vlasic el penal. Y bueno, termina siendo un penal que lo van a terminar cobrando. Lo llaman del VAR. Lo van a terminar cobrando. Y bueno, lo va a patear Ronaldo, que no erra casi nunca. Es una garantía en penales, Chris. Y bueno, lo metió. Terminaron cobrando ese penal. Que bueno, después para mí está bien que lo cobren, porque le impide llegar a la pelota a Renato Veiga. Entonces es penal. Lo va a patear Ronaldo, que ve la posibilidad de
igualar el encuentro, un encuentro que Portugal no la estaba pasando bien porque estaba perdiendo y había empezado mucho mejor el segundo tiempo Croacia. Lo batea Cristiano al medio, fuerte al medio para asegurar gol. Muy festejado Ronaldo, muy festejado. Y ahí Portugal que sigue con el dominio por un rato más. Incluso hay una o dos situaciones que tiene claras. Pero después, como dije, el partido muy cambiante. Domina uno, domina el otro, pasa esto, pasa lo otro. Después empieza a dominar Croacia. Después del dominio de Portugal, empieza a dominar de nuevo Croacia. ¿Cómo ves a Portugal, Fede? ¿Te gusta? Y a mí no me gusta. A mí no me gusta y como dije, no viene haciendo el mejor mundial. Para mí no viene haciendo el mejor mundial y le falta. No es la Portugal de la Nations League, como que le falta una horneadita. Y la verdad, para la cantidad de individualidades que tiene y la cantidad de jugadores que tiene, a mí me parece que no está haciendo lo que debería. Y está ahí. Le están costando algunos, la mayoría de los partidos que está jugando. Floja, dicen por ahí. Y floja. Como que no es un desastre. Y tiene momentos donde demostró buenas cosas. Tiene buenas individualidades. Tiene un Ronaldo que ya tiene 3 goles en esta Copa del Mundo. Pero floja. Sobre todo para lo que se esperaba. Que algunos decían Portugal se lleva el Mundial abajo del brazo. Y como lo veo yo hoy, no lo veo eso. Lo veo muy lejos. Francia y Argentina, lo mejor del Mundial. Y la verdad que hasta ahora después vamos a hablar de la previa, ¿no? De Argentina, ahora que juegan un rato con Cabo Verde. Francia, que bueno, ya hablamos un poco ayer de cómo pueden buscar para parar esta máquina francesa, las selecciones. Pero sí, Francia y Argentina, para mí lo mejor del Mundial. Y España la meto ahí también. Pero después del dominio de Portugal llega un dominio de Croacia que fue el que más se notó en el partido. Como que en ese momento, ahí, del minuto 75 al, ponele 90, 87, ponele 85, como hubo 10, 15 minutos ahí que fueron muy complicados para Portugal y que no llegó el gol de Croacia de milagro. Y de hecho le anularon un gol a Sučić. El mediocampista muy joven que tiene Croacia del Inter. Pero en ese momento la pasó muy mal Portugal. No tenía antídoto para los ataques. Le estaban encontrando espacios. Croacia que se había despertado. El ingreso de Matanovic en el inicio del primer tiempo le estaba dando cosas. Y el inicio de Pasalic después también. Con esos dos ingresos empezó a tener buenas situaciones. Llegó un palo de Kovacic y después una volea. Llegó el gol anulado de Sučić. Llegó una chance que no entró de pedo ahí. Matanovic estuvo bien. Empezó a dominar claramente Croacia. Pero por cosa del fútbol no pudo convertir el gol. Y eso le terminó costando el partido. Porque en el final Portugal agarra una pelota, tira un centro perfecto Leao después del dominio de Croacia, que después del gol anulado a Sučić, se fue el dominio de Croacia. Increíblemente, mire, qué raro que es el fútbol, porque cuando hace el gol Ronaldo de Portugal, ahí empieza a estar un poco mejor Croacia. Y cuando hace el gol Sučić, empieza a estar un poco mejor Portugal. Y bueno, ahí llega el golazo de Gonzalo Ramos después de que entre por CR7. Es pesado entrar por el ídolo máximo de tu selección y de tu país. Es pesado entrar por un jugador como Cristiano Ronaldo. Pero las pocas cosas que hizo, las hizo muy bien. Y para mí termina siendo una de las figuras del partido, porque entra y le pega tiene un remate de córner ahí
que es muy bueno, hace el gol y bueno, le dio mucho peligro, le inyectó mucho peligro al ataque de Portugal en el final. Y bueno, el cabezazo. Estamos de acuerdo, voy a hacer una pregunta acá en el chat. Vamos Paraguay mañana, dicen por ahí. Vamos Paraguay mañana, Vamos Paraguay mañana, que bueno, después voy a hablar un poco de eso también. Porque no, pero voy a hacer una pregunta. Y quiero que el chat me responda. Es una pregunta que para mí, una afirmación en realidad. Yo creo que el gol que hizo hacer Gonzalo Ramos es un gol, pero tipo soñado para un pibe así, Gonzalo Ramos. Es un gol, pero increíble. O sea, entraste por Ronaldo. Primero, vamos a poner en contexto, ¿no? Entraste por Ronaldo en un partido donde Portugal está sufriendo, donde entras y después en la siguiente jugada le anulan un gol a Croacia y está mejor en un mundial donde Portugal, si se queda en 16avo, directamente explota todo. O sea, era intolerable para Portugal, iba a ser intolerable. Y bueno, se quedaba Cristiano sin mundial. Entrás por CR7, te tiran un centro que tiene muy baja probabilidad de ser gol, porque tenés que saltar, ganarle a los centrales y meter un cabezazo preciso para que entre y no tenga chances ni de que pegue en el palo travesaño o que le ataje el arquero. Y sin embargo le tira un centro y salta y ¡pim! Mete un cabezazo perfecto. La verdad, Gonzalo Ramos es un 9 buenísimo. Es un muy buen 9. A mí me gusta. A mí particularmente me gusta. El delantero, que bueno, ahora creo que lo compró el Milan, no sé bien. Pero la verdad es un gran delantero que hizo un golazo. Y bueno, después en el final Croacia se tiró de cabeza al empate. De cabeza. Empezó a tirar. Se empezaron a desesperar los jugadores. Metieron ahí un último cambio ahí al final, que entra Kramaric, que bueno, tiró toda la carne al asador, y Guardiol termina haciendo el gol. Después, que bueno, Croacia empezó a tirar centros, le quedaban 5 minutos, que en realidad después fueron 15. Increíble, el agregado del partido de ayer fue una locura, una locura. Lo que agregaron fue una locura. Fue una locura. 10 minutos agregaron, que ya es muchísimo. Yo pocas veces o nunca vi una cosa así. Agregaron 10 minutos, que ya es muchísimo. Y después se jugó hasta los 18. O sea, fue una hora y 20 de partido. Fue una hora y 20 de partido. Fueron 2 horas de partido, porque... 1 hora y 20, no, 120 minutos fue, porque una locura lo que se jugó. Aparte el árbitro no terminaba más, como que se olvidó que lo tenía que terminar el tipo. Pensó que ya estaban en alargue, ya parecía el alargue el partido, por el gol de Gonzalo Ramos y porque después Croacia se tira de cabeza al empate y el gol llega al 90 más 15 y después se sigue hasta el 90 más 18. Porque bueno, después se anuló se termina anulando el gol de Croacia. Por el chip ese ahí. Pero se termina anulando el gol de Croacia. Y ahí ya terminó. Ya se terminó la Copa del Mundo. Porque después, ¿qué quedaba? Una situación le quedaba que ya era muy difícil. Y bueno, Croacia quedó eliminado. Portugal clasificó a los 16avos, a los octavos de final, en un partido que fue difícil para Portugal, y que yo creo que Croacia se tiene que ir con la cabeza arriba, porque se fue con buenas sensaciones, del partido. ¿Cuánto sale River hoy? Dicen ahí. River juega ahora, no sé si 3:30. No sé bien a qué hora, pero juega un amistoso ahora contra Flamengo. River con un gran mercado de pases, que está metiendo varios refuerzos. Todavía quiere meter más bombas. Pero después vamos a hacer un video
el mercado de pase de River, porque ahora quiero hablar más del Mundial, quiero hablar más del partido que se viene ahora de Argentina. Pero después ya lamentablemente el Mundial termina en 15 días y después, bueno, ya vuelve el calendario normal, digamos. Vuelve a jugar River después que el debuta en el Clausura y bueno, queda toda la fase final de la Sudamericana. Así que bueno, va a estar, espero que River tenga un gran segundo semestre. Porque la verdad es lo que todos los hinchas de River queremos. Y yo creo que con estos refuerzos tenemos que poder ser capaces de ganar algo. Ser capaces de pelear o ganar algo. Forzaron un poco la victoria de Portugal, dicen ahí. Y la verdad, es una polémica. Es una polémica grande lo que pasó con Portugal y Croacia ayer. Pero veremos cómo termina Portugal el Mundial. Y bueno, cada uno ve lo del chip como quiere, pero es un poco esto que decía, como que no alcanza con un chip, ¿viste? Uno tiene que ver. Y aparte la cámara es casi imperceptible ver si la toca o no, entonces es como muy difícil, muy difícil. Pero bueno, Portugal a los octavos de final y se enfrentará contra España, que bueno, Portugal le ganó la final de la Nations League a España, así que va a ser un cruce picantísimo, ¿eh? Y España, para mí, se va a vengar de esa Nations League que quería levantar y que se la terminó llevando Cristiano Ronaldo.